¿Qué pasaría si todo lo que te enseñaron sobre las leyes bíblicas estuviera incompleto? Las Escrituras nos recuerdan que la ley del Señor es perfecta, y Levítico, capítulo 11, establece reglas claras sobre animales puros e impuros. La mayoría de las personas asume que estas leyes fueron diseñadas únicamente como restricciones alimentarias. Pero la historia revela que detrás de cada prohibición existía un propósito multicapa que transformaba la identidad de todo un pueblo. En este relato, avanzaremos en 3 pasos reveladores. Primero, descubriremos qué significaban realmente estas leyes para Israel antiguo. Luego, exploraremos cómo Jesús reinterpretó estas tradiciones de maneras que escandalizaron a los líderes religiosos. Finalmente, veremos qué sucede cuando comprendemos la libertad cristiana no como licencia, sino como responsabilidad sagrada. Y una vez que entendemos esta primera capa, la historia real comienza. La pregunta sobre comer cerdo ha dividido comunidades cristianas durante 2000 años. Algunos creyentes argumentan que las leyes del Antiguo Testamento permanecen vigentes para siempre. Otros declaran libertad total, sin restricciones. Entre estos 2 extremos, existe un territorio fascinante que pocos han explorado completamente. La carne de cerdo se menciona específicamente en Levítico 11, versículo 7, donde Dios instruye a Moisés que el cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia, haciéndolo inmundo para consumo israelita. Deuteronomio 14, versículo 8, repite esta prohibición con lenguaje aún más fuerte. ¿Pero por qué específicamente el cerdo? Los estudiosos han debatido esta cuestión durante siglos. Algunos sugieren razones de salud, señalando que la carne de cerdo mal cocida transmite parásitos peligrosos. Otros apuntan hacia distinciones culturales, notando que pueblos paganos circundantes sacrificaban cerdos a sus dioses. Textos antiguos revelan que los filisteos y cananeos consideraban al cerdo un animal sagrado para ciertas deidades. Al prohibir su consumo, Israel se separaba radicalmente de prácticas idólatras vecinas. Esta separación no era caprichosa, era intencional, deliberada, diseñada para crear un pueblo completamente diferente. Imagina vivir en el antiguo Medio Oriente, rodeado de naciones que adoraban ídolos mediante sacrificios animales. Tu dieta diaria se convertía en declaración teológica. Cada comida proclamaba lealtad al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Rechazar el cerdo significaba rechazar cosmovisiones enteras. Significaba afirmar que tu identidad provenía de revelación divina, no de costumbres humanas. Esta comprensión transforma nuestra perspectiva sobre las leyes alimentarias. No eran simplemente reglas arbitrarias. Eran herramientas pedagógicas que enseñaban conceptos espirituales profundos a través de prácticas físicas tangibles. Pero aquí surge algo intrigante. Si estas leyes tenían propósito tan profundo, ¿por qué los cristianos eventualmente las abandonaron? ¿Acaso Dios cambió de opinión? ¿O existe algo más complejo sucediendo en la narrativa bíblica? Estas preguntas nos llevan directamente al corazón del debate que enfrentaron los primeros seguidores de Jesús. Ellos lucharon intensamente con estas mismas interrogantes. Sus conclusiones sacudirían los fundamentos del judaísmo tradicional y crearían un movimiento que transformaría el mundo entero. Suscríbete ahora para descubrir cómo esta controversia antigua tiene implicaciones sorprendentes para tu vida de fe hoy. La tensión entre tradición y revelación nueva ha definido la experiencia religiosa a través de toda la historia humana. Cuando Dios entrega nuevas instrucciones, ¿cómo responden los fieles?
¿Con rigidez o con apertura? El pueblo de Israel enfrentó este desafío repetidamente. Profetas surgían desafiando prácticas establecidas. Reyes implementaban reformas radicales. Sacerdotes debatían interpretaciones de textos sagrados. Este dinamismo caracterizaba la fe israelita mucho antes de que Jesús apareciera en escena. Comprender este contexto es absolutamente crucial para interpretar correctamente lo que sucedió en el primer siglo. Los fariseos del tiempo de Jesús habían construido elaborados sistemas interpretativos alrededor de las leyes mosaicas. Ellos añadieron cercas protectoras a reglas adicionales diseñadas para prevenir incluso acercamiento accidental a violaciones. Si la ley prohibía trabajo en sábado, ellos definían exactamente qué constituía trabajo. Si la ley prohibía ciertos alimentos, ellos especificaban procedimientos de preparación minuciosos. Estas tradiciones orales eventualmente se codificaron en el Talmud, texto masivo que contiene siglos de debate rabínico. Pero en los días de Jesús, a estas tradiciones ya ejercían autoridad tremenda sobre la vida judía cotidiana. Y aquí es donde la colisión se vuelve inevitable. Capítulo 2. El Código Antiguo Levítico. Capítulo 11. Abre con palabras que cambiarían la historia culinaria para siempre. El Señor habla a Moisés y a Aarón, estableciendo distinciones entre criaturas que pueden comerse y criaturas que permanecen prohibidas. La lista es sorprendentemente específica. Animales terrestres deben tener pezuña hendida y rumiar. Criaturas acuáticas requieren aletas y escamas. Aves de rapiña están prohibidas junto con insectos que caminan a 4 patas, excepto aquellos que saltan. Estas categorías parecen extrañas para lectores modernos. Parecen arbitrarias, carentes de lógica aparente. Pero los textos antiguos nunca son tan simples como parecen superficialmente. La antropóloga Mary Douglas propuso una teoría fascinante en su obra seminal sobre pureza y peligro. Ella argumenta que las leyes de Levítico reflejan un sistema de clasificación que valora la completitud dentro de categorías. Animales que desdibujan fronteras entre categorías se vuelven problemáticos, simbólicamente peligrosos. El cerdo tiene pezuña hendida como animales limpios, pero no rumia, colocándolo en zona ambigua. Criaturas marinas sin aletas y escamas violan expectativas sobre qué define un pez verdadero. Este sistema de pureza enseñaba a Israel que Dios valora orden, distinción o claridad categórica. El caos representa amenaza. El orden refleja carácter divino. Otros eruditos enfatizan dimensiones prácticas. En clima desértico sin refrigeración, ciertas carnes se descomponen peligrosamente rápido. Mariscos transmiten toxinas con facilidad. Aves carroñeras portan enfermedades de cadáveres que consumen. Visto desde esta perspectiva, las leyes dietéticas protegían salud pública en mundo antiguo. Dios cuidaba a su pueblo no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Esta interpretación tiene mérito considerable. Los israelitas que seguían estas reglas probablemente experimentaban menos enfermedades transmitidas por alimentos que vecinos que comían sin restricciones. Pero existe dimensión aún más profunda que trasciende salud y simbolismo. Las leyes alimentarias creaban identidad social distintiva. Cuando un israelita viajaba a territorios extranjeros, su dieta inmediatamente lo marcaba como diferente. No podía simplemente sentarse a comer con paganos sin preguntar sobre preparación de alimentos. Esta separación no era accidental, era intencional. Deuteronomio 7, versículos 1 al 6, advierte explícitamente contra matrimonios mixtos
y adopción de costumbres cananeas. La dieta funcionaba como barrera cultural que prevenía asimilación. Mantenía a Israel como pueblo separado, santo, dedicado exclusivamente al Señor. Considera el poder de esta estrategia. Cada desayuno, o almuerzo y cena, reforzaban identidad pactual. Cada invitación rechazada a banquete pagano reafirmaba lealtad a Yahvé. Los niños israelitas aprendían desde edad temprana que su pueblo era diferente, elegido, especial. Esta conciencia moldeaba todo aspecto de vida comunitaria. Las fiestas religiosas incluían comidas específicas preparadas según reglas meticulosas. El Pesaj exigía cordero asado con hierbas amargas. Shavuot celebraba con panes de primicias. Sukkot requería habitar en cabañas temporales mientras se compartían comidas festivas. La religión israelita era inmensamente sensorial, física, encarnada en experiencias cotidianas tangibles. Ahora bien, aquí emerge pregunta crucial que raramente se formula correctamente. Si estas leyes cumplían funciones tan importantes, múltiples y entrelazadas, ¿cómo podría alguien jamás sugerir abandonarlas? ¿No equivaldría eso a traicionar la revelación divina misma? Los judíos devotos del primer siglo habrían respondido con rotundo sí. Para ellos, sugerir abolir leyes dietéticas era como sugerir abolir el monoteísmo mismo. Ambos eran pilares no negociables de fe israelita. Cualquiera que propusiera lo contrario enfrentaría acusaciones de herejía, apostasía, traición contra el pacto mosaico. Y sin embargo, eso es precisamente lo que comenzó a suceder cuando un rabino de Galilea empezó su ministerio público. Jesús de Nazaret nació en mundo saturado de estas tradiciones. Él creció observando sábado, asistiendo a sinagogas, celebrando festivales, comiendo solamente alimentos kasher. Sus padres eran judíos devotos que ofrecieron sacrificios apropiados en el templo después de su nacimiento. No existe evidencia de que su familia violara leyes mosaicas durante su crianza. Pero cuando Jesús alcanzó aproximadamente 30 años y comenzó a enseñar públicamente, algo extraordinario comenzó a manifestarse. Él interpretaba la ley de maneras que desconcertaban, fascinaban y frecuentemente enfurecían a maestros establecidos. No rechazaba la ley directamente. Más bien, la reinterpretaba tan radicalmente que sus enseñanzas sonaban peligrosamente nuevas. Comenta ahora mismo qué aspecto de estas leyes antiguas te parece más fascinante. ¿La protección de salud? ¿El simbolismo de pureza? ¿La formación de identidad social? Tu perspectiva importa mientras continuamos desentrañando este misterio bíblico. Lo que viene a continuación desafiará suposiciones que quizás has mantenido durante toda tu vida sobre lo que realmente importa en la fe. Capítulo 3. Más allá de la dieta. Los eruditos del Segundo Templo desarrollaron sistemas complejos para mantener pureza ritual. Ellos construyeron mikvaot, baños de inmersión para purificación. Establecieron reglas sobre utensilios de cocina, separando platos para carne y lácteos. Crearon jerarquías de santidad donde ciertos espacios y objetos requerían mayor cuidado que otros. El templo en Jerusalén representaba el punto máximo de santidad, con zonas progresivamente más restringidas a medida que uno se acercaba al lugar santísimo. Gentiles podían entrar solamente al atrio exterior. Mujeres judías tenían su propio atrio. Hombres judíos accedían más profundamente. Sacerdotes entraban zonas vedadas para laicos. El sumo sacerdote únicamente podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez anualmente durante Yom Kippur.
Este sistema físico reflejaba cosmología espiritual completa. Pureza e impureza no eran simplemente conceptos abstractos. Eran realidades que afectaban dónde podías ir, con quién podías asociarte, qué podías tocar. Tocar cadáver te hacía impuro durante 7 días. Flujos corporales creaban impureza temporal. Enfermedades de piel como lepra resultaban en exclusión total de comunidad hasta certificación de sanación por sacerdote. Imagina vivir en sociedad donde tu estatus de pureza determinaba tu participación social completa. No podías simplemente aparecer en sinagoga si estabas ritualmente impuro. Primero, debías pasar por procedimientos de purificación prescritos. Las mujeres experimentaban estas restricciones especialmente intensamente. Menstruación causaba impureza que requería separación de vida comunitaria normal. Parto extendía periodo de impureza dependiendo del sexo del bebé. Estas reglas no eran diseñadas maliciosamente, sino reflejaban comprensión antigua sobre vida, muerte, fertilidad y misterio. Sangre representaba vida misma, según Levítico 17, versículo 11. Procesos que involucraban sangre, por lo tanto, involucraban fuerzas poderosas que requerían manejo cuidadoso mediante ritual apropiado. Los israelitas no comprendían bacterias o virus, pero reconocían intuitivamente que ciertos estados corporales requerían precauciones especiales. Dentro de este contexto, las leyes alimentarias funcionaban como parte del sistema más grande. No podías separar reglas dietéticas de reglas sobre sacrificio, sexualidad, agricultura, vestimenta o justicia social. Todas fluían de fuente teológica común, la convicción de que Israel pertenecía completamente a Dios Santo. Levítico 19, versículo 2. Captura esta visión perfectamente. Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Santidad significaba separación, distinción, diferencia radical del mundo circundante. Cada aspecto de vida israelita debía reflejar esta vocación santa. Pero nuevamente surge pregunta inquietante. ¿Podía este sistema alguna vez cambiar? Los profetas del Antiguo Testamento anticiparon transformaciones futuras. Jeremías 31, versículos 31 al 34, prometió nuevo pacto, donde ley estaría escrita en corazones, no en tablas de piedra. Ezequiel 36, versículos 26 y 27, predijo corazones nuevos y espíritus nuevos, capacitados por presencia divina interna. Isaías capítulos 40 al 66 envisionó era donde naciones gentiles fluirían hacia Jerusalén para adorar al Dios verdadero. Estas profecías sugerían continuidad con tradición mosaica, pero también discontinuidad dramática. Algo nuevo vendría que cumpliría, trascendería y posiblemente transformaría arreglos antiguos. Los judíos del período del Segundo Templo interpretaban estas profecías diversamente. Algunos esperaban restauración política, donde Israel derrotaría enemigos y gobernaría naciones. Otros anticipaban renovación espiritual, donde pecado sería erradicado de corazones humanos. Grupos apocalípticos como la comunidad de Qumran esperaban intervención divina catastrófica que destruiría orden presente y establecería reino celestial en tierra. Fariseos enfatizaban observancia meticulosa de ley como preparación para era mesiánica. Saduceos, controlando templo, enfocaban en ritual sacrificial correcto. Celotes buscaban revolución armada contra Roma. Este era el mundo teológicamente diverso y políticamente volátil en el cual Jesús emergió. Cuando Jesús comenzó a enseñar sobre el reino de Dios, él usaba lenguaje familiar,
pero lo llenaba con significado sorprendente. Él declaraba que el reino estaba cerca, incluso presente en su ministerio. Él sanaba enfermos, expulsaba demonios, perdonaba pecados, todas acciones que señalaban irrupción de poder divino en historia humana. Pero sus enseñanzas sobre pureza e impureza comenzaron a crear controversia significativa. En Marcos 7 encontramos confrontación que revelaría principios revolucionarios con implicaciones masivas para nuestra pregunta sobre comer cerdo. Dale like si estás comenzando a ver que esta historia es mucho más compleja de lo que imaginabas. Las respuestas que descubriremos no son simplistas. Son profundamente arraigadas en drama histórico real, donde personas reales lucharon con preguntas sobre identidad, revelación y obediencia. Y la próxima escena en nuestra narrativa introduce al protagonista, cuyas palabras cambiarían absolutamente todo. Capítulo 4. El rabino que desafió. Tradiciones Marcos. Capítulo 7. Abre con fariseos y escribas, llegando desde Jerusalén para investigar a Jesús. Ellos habían escuchado reportes preocupantes sobre este maestro Galileo y sus discípulos. Específicamente, observaron que algunos seguidores de Jesús comían pan con manos ceremonialmente impuras, es decir, sin lavar. Marcos explica para audiencias gentiles que los fariseos y todos los judíos no comen sin lavarse las manos de manera ritual, manteniendo tradición de los ancianos. Ellos lavan copas, jarros, vasijas de bronce y divanes. Estas prácticas habían evolucionado durante siglos como cercas protectoras alrededor de la ley escrita. Los fariseos confrontan a Jesús directamente. ¿Por qué tus discípulos no viven según tradición de los ancianos, sino comen con manos impuras? La pregunta no era trivial para ellos. Representaba preocupación genuina sobre fidelidad pactual. Si Jesús pretendía ser maestro autorizado, ¿por qué permitía comportamiento que violaba costumbres establecidas? Jesús responde, pero su respuesta no es defensiva ni apologética, es ofensiva en sentido literal, atacando los fundamentos mismos de su sistema. Jesús los llama hipócritas y cita Isaías 29, versículo 13. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Él acusa a los fariseos de abandonar mandamientos de Dios para aferrarse a tradiciones humanas. Luego, ofrece ejemplo específico. Ellos usan la práctica de corbán, de dedicar recursos al templo, para evitar responsabilidad de cuidar padres ancianos. El quinto mandamiento ordena honrar padre y madre, pero mediante maniobra legal religiosa, ellos anulan este mandamiento. Jesús concluye, así invalidan la palabra de Dios por medio de la tradición que han transmitido. Esta acusación era explosiva. Jesús no simplemente desafiaba prácticas específicas, cuestionaba el sistema interpretativo completo que los fariseos habían desarrollado. Él priorizaba mandamiento bíblico directo sobre elaboraciones posteriores. Esto no significaba que él rechazaba toda tradición, pero sí establecía criterio crítico. Tradición debía servir la palabra de Dios, no reemplazarla o contradecirla. Esta distinción sería crucial para desarrollos posteriores en teología cristiana. Luego, Jesús llama a la multitud y hace declaración que los evangelios registran con énfasis especial. Escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera y entra en la persona puede contaminarla. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina.
Marcos añade comentario editorial crucial. Con esto, Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Esta declaración es tan importante que Marcos quiere asegurar que sus lectores no la pierdan. Jesús estaba redefiniendo radicalmente el concepto de impureza. Los discípulos, confundidos, piden explicación privada. Jesús responde con leve exasperación. Tampoco ustedes pueden entenderlo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en la persona de afuera puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después sale del cuerpo. Él entonces explica que lo que contamina a una persona sale del corazón. Malos pensamientos, inmoralidades sexuales, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, engaño, libertinaje, envidia, calumnia, arrogancia, necedad. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan a la persona. Reflexiona por momentos sobre implicaciones de esta enseñanza. Jesús estaba relocalizando la fuente de impureza. No era externa, sino interna. No venía de consumir alimentos prohibidos, sino de albergar intenciones maliciosas. Esto no niega que Levítico 11 existe o que Dios lo ordenó. Más bien, reinterpreta su propósito y significado a la luz del reino de Dios que Jesús proclamaba. Las leyes dietéticas habían servido propósito pedagógico, enseñando a Israel sobre santidad mediante metáforas físicas. Pero la santidad verdadera, la pureza que Dios realmente desea, reside en transformación interior. Suscríbete si estas revelaciones están desafiando tu comprensión de las Escrituras de maneras estimulantes. Estamos apenas comenzando a desentrañar cómo estas enseñanzas de Jesús eventualmente llevarían a Iglesia primitiva a conclusiones sorprendentes sobre gentiles, leyes alimentarias y naturaleza misma de pueblo de Dios. La siguiente fase de nuestra historia involucra visión dramática que uno de los discípulos más cercanos de Jesús experimentaría años después de la resurrección. Capítulo 5. La revolución del corazón. Las palabras de Jesús en Marcos 7 representan revolución teológica. Durante siglos, los israelitas habían organizado vida alrededor de distinciones entre puro e impuro, limpio y contaminado. Estas categorías gobernaban comida, contacto físico, espacios sagrados, tiempo ritual. El sistema funcionaba mediante lógica de contaminación. La impureza se transmitía por contacto. Persona pura que tocaba algo impuro se volvía impura. Esto requería lavados rituales, sacrificios expiatorios, periodos de espera antes de reintegración a comunidad. Era sistema defensivo, enfocado en evitar contaminación. Jesús invirtió esta lógica completamente. Cuando Él tocaba leprosos, ellos se volvían limpios en lugar de Él volverse impuro. Cuando mujer con flujo de sangre tocaba su manto, ella era sanada en lugar de Él ser contaminado. Jesús operaba según principio diferente. La santidad es más poderosa que la impureza. La pureza es contagiosa, no solamente la contaminación. Este principio transformaría eventualmente cómo los cristianos comprendían su misión en mundo contaminado por pecado. Pero las implicaciones para leyes alimentarias, específicamente, necesitaban clarificación adicional. Marcos señala explícitamente que Jesús declaró limpios todos los alimentos. Pero los discípulos no captaron completamente este significado inmediatamente. Ellos continuaron viviendo como judíos observantes después de resurrección de Jesús. Hechos capítulos 1 al 7 los muestra adorando en templo, observando horas de oración, participando en vida religiosa judía.
No existe evidencia de que ellos comenzaran inmediatamente a comer cerdo o mariscos. El cambio vendría gradualmente, provocado por eventos que forzarían nueva comprensión. El libro de Hechos registra expansión dramática del movimiento de Jesús más allá de fronteras judías. Pentecostés, en Hechos 2, incluye judíos piadosos de toda nación bajo el cielo, pero son judíos y prosélitos. Felipe evangeliza Samaria en Hechos 8, pero samaritanos compartían herencia israelita, aunque con diferencias teológicas. El eunuco etíope que Felipe encuentra era adorador del Dios de Israel, viajando desde Jerusalén, donde había ido a adorar. Estos eventos preparaban escenario, pero el salto verdadero hacia inclusión gentil completa requeriría intervención divina dramática. Aquí debemos pausar y considerar cuán radical era este paso. Para judíos del primer siglo, los gentiles no eran simplemente personas de etnias diferentes. Eran ritualmente impuros por definición. Vivían en violación constante de leyes mosaicas. Adoraban ídolos. Comían alimentos prohibidos. Practicaban inmoralidades. Entrar en hogar gentil causaba impureza. Comer con gentiles comprometía estatus puro. Casar con gentiles amenazaba continuidad pactual. Durante siglos, estas barreras habían protegido identidad judía contra asimilación. Ahora, el Evangelio de Jesús estaba a punto de desafiar estas barreras fundamentalmente. Pedro, líder entre los apóstoles, sería instrumento de esta transformación. Hechos capítulos 10 y 11 narran eventos que cambiarían trayectoria del cristianismo para siempre. Pero antes de examinar esa narrativa específica, necesitamos apreciar la posición de Pedro. Él había caminado con Jesús durante años. Había escuchado las enseñanzas sobre pureza e impureza. Había presenciado a Jesús tocando leprosos y comiendo con pecadores. Había estado presente en Marcos 7, cuando Jesús declaró limpios todos los alimentos. Y sin embargo, años después, Pedro aún operaba dentro de paradigma tradicional judío. Esto nos enseña algo importante sobre cambio teológico. Escuchar enseñanza nueva no produce instantáneamente transformación completa de cosmovisión. Los discípulos necesitaban tiempo, experiencia y revelación adicional para comprender plenamente las implicaciones de lo que Jesús había enseñado. Este patrón se repite a lo largo de historia cristiana. Verdades que parecen obvias retrospectivamente fueron descubiertas trabajosamente mediante lucha, debate y guía del Espíritu Santo. La iglesia primitiva no tenía Nuevo Testamento completo para consultar. Ellos estaban viviendo los eventos que eventualmente serían escritos en esos libros. Comparte este video con alguien que esté luchando con preguntas sobre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muchos creyentes sienten tensión entre estas dos partes de Escritura sin comprender cómo se relacionan coherentemente. Lo que estamos descubriendo aquí ofrece marco que respeta ambos testamentos, mientras reconoce la progresión reveladora de propósitos de Dios. Y ahora llegamos a momento crucial en nuestra narrativa, evento que los primeros cristianos consideraban tan significativo que se registra 2 veces en Hechos. Capítulo 6. Una visión que cambió. Todo Hechos. Capítulo 10 comienza en Cesarea, ciudad costera que servía como capital romana de Judea. Allí vivía Cornelio, centurión del regimiento italiano. Lucas lo describe como devoto y temeroso de Dios junto con toda su familia. Él daba generosamente a necesitados y oraba constantemente a Dios. Los temerosos de Dios eran gentiles que adoraban al Dios de Israel, sin convertirse completamente al judaísmo mediante circuncisión.
Ellos asistían a sinagogas, seguían mandamientos básicos, pero permanecían fuera de plena membresía en comunidad pactual. Una tarde, aproximadamente a las 3, Cornelio tiene visión. Un ángel de Dios se le aparece y lo llama por nombre. Cornelio, aterrorizado, pregunta qué quiere el Señor. El ángel responde que sus oraciones y dádivas han subido como memorial delante de Dios. Debe enviar hombres a Jope para traer a Simón, llamado Pedro, quien se hospeda con Simón, el curtidor junto al mar. Cornelio obedece inmediatamente, enviando 2 sirvientes y soldado devoto al día siguiente. Mientras estos hombres se acercan a Jope al día siguiente, alrededor del mediodía, Pedro sube a la azotea para orar. Tiene hambre y desea comer, pero mientras preparan comida, él cae en trance. Ve el cielo abierto y algo como gran lienzo descendiendo a tierra, sostenido por sus 4 esquinas. Contiene toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Una voz le dice: «Levántate, Pedro, mata y come». La respuesta de Pedro revela su mentalidad judía observante. «De ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada impuro o inmundo». La voz responde con declaración que resonaría a través de siglos: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro». Esto sucede 3 veces antes de que el lienzo sea retirado al cielo. Pedro queda perplejo, preguntándose qué significa esta visión. No era simplemente sobre comida. Contenía mensaje codificado que requería interpretación. Providencialmente, los hombres enviados por Cornelio llegan exactamente en ese momento, preguntando en la puerta por Pedro. El Espíritu Santo le dice a Pedro: «3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado». Pedro baja, se identifica y pregunta por qué han venido. Ellos explican sobre Cornelio, su carácter devoto y la visión angélica ordenándole llamar a Pedro. Pedro los invita a hospedarse esa noche, un detalle significativo porque recibir gentiles en casa de judío era socialmente radical. Al día siguiente, Pedro viaja con ellos de regreso a Cesarea, llevando a algunos creyentes de Jope como testigos. Cuando llegan, Cornelio ha reunido familiares y amigos cercanos. Al ver a Pedro, cae a sus pies en reverencia. Pedro lo levanta diciendo: «Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú». Entran juntos y Pedro encuentra gran reunión. Él comienza con admisión notable: «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe a un judío juntarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ninguna persona debo llamar impura o inmunda. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ningún reparo». Estas palabras revelan que Pedro ha comenzado a comprender el significado de su visión. No era principalmente sobre comida, sino sobre personas. El lienzo con animales impuros simbolizaba gentiles que el judaísmo tradicional consideraba ritualmente contaminados. La orden de matar y comer representaba mandato divino de asociarse con ellos, entrar en comunión, compartir vida juntos. La declaración, lo que Dios ha purificado, o no lo llames impuro, aplicaba no a cerdos y mariscos, sino a seres humanos creados a imagen de Dios. Este fue salto interpretativo masivo con implicaciones revolucionarias. Comenta qué crees que sintió Pedro en ese momento. Toda su vida había sido enseñado a mantener separación de gentiles. Ahora Dios le instruía directamente a hacer lo contrario. Confusión, emoción, temor sobre qué dirían otros judíos cristianos. La narrativa continúa revelando aún más sorpresas que confirmarían que algo completamente nuevo estaba sucediendo en plan redentor de Dios.
Capítulo 7. El encuentro imposible. Cornelio relata su visión a Pedro, describiendo cómo ángel le instruyó llamar al apóstol. Él concluye: así que inmediatamente mandé a buscarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha mandado decirnos. Esta declaración muestra notable humildad y apertura. Cornelio reconoce autoridad de Pedro como mensajero de Dios y expresa disposición completa para recibir instrucción divina. Pedro comienza su respuesta con reconocimiento teológico profundo. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Esta es declaración extraordinaria. El particularismo judío había enfatizado elección especial de Israel. Ahora Pedro declara que Dios acepta a adoradores fieles de toda nación. Él no dice que todas las religiones son igualmente válidas. Más bien, afirma que Dios responde a cualquier persona de cualquier pueblo que busca sinceramente conocerle y obedecerle. Pedro entonces proclama el Evangelio de Jesús. Él recuenta ministerio de Jesús en Judea y Galilea después de bautismo por Juan. Describe cómo Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo y poder, cómo anduvo haciendo bien y sanando oprimidos por el diablo. Pedro testifica que ellos son testigos de todo lo que Jesús hizo y de cómo fue crucificado, pero resucitado al tercer día. El Cristo resucitado se apareció no a todo el pueblo, sino a testigos previamente escogidos que comieron y bebieron con Él después de su resurrección. Jesús les mandó predicar al pueblo y testificar que Él es designado por Dios como juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en Él recibe perdón de pecados mediante su nombre. Mientras Pedro aún está hablando, el Espíritu Santo desciende sobre todos los oyentes. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro se quedan asombrados de que el don del Espíritu Santo sea derramado incluso sobre gentiles. Ellos los escuchan hablando en lenguas y alabando a Dios. Pedro responde: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Él ordena que sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Luego se queda con ellos algunos días. Este evento representa Pentecostés gentil. Así como Espíritu cayó sobre discípulos judíos en Hechos 2, ahora cae sobre creyentes gentiles, sin requerir primero que se vuelvan judíos. Dios validó su inclusión mediante señal inequívoca que nadie podía disputar. El bautismo en agua simplemente reconocía públicamente lo que Dios ya había hecho. Esta secuencia era crucial. Dios actuó primero. Humanos respondieron reconociendo acción divina. No fueron decisiones humanas o compromisos teológicos que abrieron puertas a gentiles. Fue iniciativa divina soberana. Cuando Pedro regresa a Jerusalén, creyentes judíos circuncidados lo critican. Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Nota que la queja no es que predicó a gentiles, sino que comió con ellos. Comer juntos implicaba compañerismo, igualdad, comunidad compartida. Cruzaba barreras que habían existido durante siglos. Pedro responde, narrando toda la secuencia. Su visión, la llegada de mensajeros de Cornelio, el mandato del Espíritu de ir sin dudar, el discurso de Cornelio, su predicación, el derramamiento del Espíritu y el bautismo. Pedro concluye su defensa poderosamente. Si Dios les dio el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo,
¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Este argumento silencia objeciones. Los creyentes de Jerusalén responden: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento que lleva a la vida. Ellos reconocen que están presenciando expansión del plan salvífico de Dios, más allá de fronteras tradicionales. Sin embargo, tensiones sobre este tema continuarían surgiendo, requiriendo eventualmente concilio formal para resolver asuntos relacionados. Dale like si te das cuenta de que el problema nunca fue realmente sobre comida. Era sobre personas. Era sobre a quién pertenece el Evangelio. Era sobre si Dios aceptaría adoradores gentiles sin exigirles primero convertirse cultural y étnicamente en judíos. Las leyes alimentarias simbolizaban esta separación más profunda. Cuando Dios declaró limpios a los gentiles, o las leyes que mantenían separación perdieron su propósito original, y ahora debemos examinar cómo otro líder cristiano, el apóstol Pablo, articularía estas realidades con claridad teológica penetrante. Capítulo 8. Cartas desde la libertad. Pablo de Tarso, anteriormente Saulo el fariseo, tenía credenciales impecables como judío observante. Filipenses 3 versículos 4 al 6 registran su currículum. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Nadie podía acusarlo de menospreciar tradiciones judías por ignorancia. Él las conocía íntimamente y las había practicado apasionadamente. Pero su encuentro con Cristo resucitado en el camino a Damasco transformó radicalmente su comprensión. Pablo llegó a ver su justicia basada en ley como basura, comparada con la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Él comprendió que justificación viene mediante fe, no mediante obras de ley. Esta revelación no significaba que la ley era mala. Romanos 7, versículo 12, declara: la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero la función de la ley era revelar pecado, no proporcionar salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia de todo el que cree, según Romanos 10, versículo 4. Las implicaciones para leyes alimentarias, específicamente, emergen en varias cartas paulinas. Romanos 14 aborda controversias sobre comida dentro de comunidad romana. Algunos creyentes comían de todo, mientras otros, débiles en fe, comían solamente vegetales. Pablo instruye a quienes comen de todo no despreciar a quienes no comen, y a quienes no comen no juzgar a quienes comen, porque Dios los ha aceptado. Él cita convicción personal: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo, pero si alguien considera que algo es impuro, para él lo es. Esta declaración es notable. Pablo afirma que objetivamente ningún alimento es inherentemente impuro. Las categorías de Levítico 11 ya no funcionan como obligaciones morales absolutas bajo nuevo pacto. Sin embargo, percepción subjetiva importa. Si alguien cree que comer cierto alimento está mal, para esa persona sería pecado hacerlo porque violaría conciencia. Por lo tanto, la libertad debe ejercerse con amor. Romanos 14 versículos 20 al 21 aconseja: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo es limpio, pero es malo para el hombre que come con tropiezo. Es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada que cause tropiezo a tu hermano. 1 Corintios 8 al 10 aborda controversia relacionada: carne sacrificada a ídolos. En Corinto,
carne vendida en mercados frecuentemente provenía de sacrificios en templos paganos. ¿Podían cristianos comer esta carne? Pablo argumenta que ídolos no son nada, por lo tanto, la comida no está realmente contaminada. La comida no nos acerca a Dios. No somos mejores si comemos ni peores si no comemos. Sin embargo, algunos creyentes con conciencias débiles, acostumbrados a ídolos, podrían sentirse contaminados al comer. Por amor a ellos, creyentes con conocimiento deberían abstenerse en circunstancias que podrían causar tropiezo. Pablo aplica principio similar en 1 Corintios 10 versículos 23 al 33. Todo es permisible, pero no todo es beneficioso. No busques tu propio bien, sino el del otro. Come cualquier cosa vendida en mercado, sin preguntar por motivos de conciencia. Si invitado por no creyente, come lo que te sirvan sin preguntar. Pero si alguien señala que fue sacrificado a ídolos, no comas por consideración a esa persona y su conciencia. Tu libertad no debe convertirse en ocasión de tropiezo para otro. Colosenses 2 versículos 16 y 17 articula principio general. Por tanto, que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, luna nueva o sábado. Todo esto es solo sombra de las cosas que están por venir. La realidad se encuentra en Cristo. Las regulaciones alimentarias eran sombras apuntando hacia realidad que es Cristo. Ahora que la realidad ha llegado, las sombras pierden su función obligatoria. 1 Timoteo 4 versículos 3 al 5 confronta enseñanzas ascéticas que prohibían alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es de desecharse si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Esta afirmación invierte lógica de Levítico. Bajo antiguo pacto, ciertos alimentos eran inherentemente impuros. Bajo nuevo pacto, todos los alimentos son buenos cuando recibidos con gratitud y santificados mediante oración. Suscríbete para comprender cómo estos principios aplicaban prácticamente en la iglesia primitiva mientras enfrentaba su primera gran controversia teológica. Porque a pesar de la claridad creciente, tensiones persistían entre creyentes judíos que mantenían observancias tradicionales y creyentes gentiles que ejercían libertad cristiana. Esta tensión finalmente requirió concilio formal que establecería precedente para cómo la Iglesia resuelve disputas doctrinales. Capítulo 9. El Concilio de Jerusalén. Hechos 15 narra crisis que amenazaba dividir el movimiento cristiano naciente. Algunos hombres bajaron de Judea a Antioquía enseñando a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esta enseñanza causó gran conflicto y debate con Pablo y Bernabé. La pregunta no era meramente sobre un ritual físico, era sobre la base misma de salvación y la naturaleza de identidad cristiana. ¿Debían los gentiles convertirse primero en judíos para ser salvos por Cristo? La Iglesia decidió enviar a Pablo, Bernabé y otros a Jerusalén para consultar a apóstoles y ancianos sobre este asunto. En camino, visitaron iglesias en Fenicia y Samaria, contando sobre conversión de gentiles, lo cual causaba gran alegría entre hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, apóstoles y ancianos. Reportaron todo lo que Dios había hecho mediante ellos. Pero algunos creyentes del partido fariseo se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y ancianos
se reunieron para considerar el asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó. Él recordó cómo Dios lo eligió para que gentiles oyeran evangelio de su boca y creyeran. Dios, que conoce corazones, mostró que los aceptaba dándoles Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por fe. Pedro luego hace pregunta penetrante. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Él concluye: creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos. Esta admisión es sorprendente. Pedro, judío devoto, reconoce que ni sus antepasados ni generación actual había podido llevar el yugo de la ley mosaica completa. La ley era carga, no simplemente por ser difícil, sino porque revelaba incapacidad humana para alcanzar justicia mediante obediencia. Gracia mediante fe en Jesús era el único camino de salvación, tanto para judíos como para gentiles. Toda la asamblea quedó silenciosa, escuchando a Bernabé y Pablo relatar señales y maravillas que Dios había hecho entre gentiles mediante ellos. Luego Santiago, líder de iglesia en Jerusalén y hermano de Jesús, tomó la palabra. Él notó que Simeón, Pedro, había explicado cómo Dios visitó por primera vez a gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto concordaba con palabras de profetas, citando Amós 9 versículos 11 y 12 sobre reconstruir tabernáculo caído de David, para que el resto de humanidad busque al Señor. Santiago propuso juicio, no molestar a gentiles que se convierten a Dios. En cambio, escribirles que se abstengan de contaminaciones de ídolos, fornicación, animales estrangulados y sangre. Estas restricciones son notablemente limitadas comparadas con ley mosaica completa. Ellas reflejan mandamientos noágicos básicos que tradición judía aplicaba a todos los humanos, no solamente a israelitas. Eran mínimos éticos que permitirían comunión entre creyentes judíos y gentiles, sin exigir conversión completa al judaísmo. El concilio acordó enviar carta oficial a iglesias gentiles mediante Judas y Silas, junto con Pablo y Bernabé. La carta reconocía que algunos habían salido sin autorización, causando perturbación con enseñanzas sobre circuncisión y ley. El concilio, unánimemente, decidió enviar representantes oficiales con su decisión: abstenerse de comida sacrificada a ídolos, sangre, carne de animales estrangulados y fornicación. Si se cuidan de estas cosas, harán bien. La carta concluye con bendición. Nota lo que el decreto incluye y excluye. No menciona circuncisión como requisito. No exige observancia de sábado. No impone leyes alimentarias completas de Levítico. Las restricciones sobre sangre y animales estrangulados reflejan Génesis 9, versículo 4, y Levítico 17, leyes que predatan Moisés. La prohibición de comida sacrificada a ídolos y fornicación abordaban tentaciones específicas en cultura grecorromana. Este era camino intermedio sabio que respetaba sensibilidades judías mientras afirmaba libertad gentil. Comparte este contenido si estás viendo cómo la iglesia primitiva navegó cuidadosamente tensiones entre tradición y revelación nueva. Ellos no simplemente descartaron Antiguo Testamento, tampoco lo aplicaron mecánicamente sin reconocer inauguración de nueva era en Cristo. Este balance delicado ofrece modelo para cómo cristianos contemporáneos debemos leer toda la Escritura con discernimiento guiado por Espíritu. Capítulo 10. Libertad con amor.
Las decisiones del Concilio de Jerusalén no eliminaron todas las tensiones. Gálatas 2 registra incidente revelador donde Pedro visitó Antioquía. Inicialmente comía con creyentes gentiles, ejerciendo libertad que él mismo había defendido en el concilio. Pero cuando llegaron ciertos hombres enviados por Santiago, Pedro comenzó a retirarse y separarse, temiendo al partido de la circuncisión. Otros judíos, incluso Bernabé, fueron arrastrados por esta hipocresía. Pablo confrontó a Pedro públicamente. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a gentiles a vivir como judíos? Pablo vio que esta inconsistencia amenazaba verdad del Evangelio. Si compañerismo en mesa requería que gentiles observaran costumbres judías, entonces Cristo no era suficiente. Obras de ley se volverían necesarias para plena aceptación. Esto socavaría mensaje de justificación por fe solamente.